Jorge Zapata, presidente de la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO, nos acompaña esta noche para hablar sobre este tema. Gracias por estar aquí, bienvenido. Buenas noches. A ver, los asesinatos que estamos viendo, los crímenes que estarían vinculados al cobro de cupos, para ser honesta, los hemos visto en el pasado. No son, lamentablemente, una cosa nueva en el sector construcción. Pero lo que estamos viendo hoy ocurre con mayor frecuencia y con mayor ferocidad. ¿Qué es lo que está pasando? Efectivamente, esto tiene una larga historia, pero últimamente se ve con mayor frecuencia y con mayor ferocidad. Los delincuentes se han vuelto más avesados. El último ataque ha sido en la puerta del local de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil. A plena luz del día. A plena luz del día. Sí. Y nada menos que al secretario general del IMI Balnearios, es decir, el secretario general de la central sindical más grande de esta federación, ¿no? Entonces, lo que se ve pues que esto ha venido escalando en lugar de ir disminuyendo. ¿Los negocios entonces están sometidos a estas prácticas? Es como nos contaba un poco el exministro Rubén Vargas, que van, les exigen el cobro de dinero, él da un valor representativo, pero si no les pagan ese dinero, ¿atentan contra su vida? Sí, amenazan primero, ¿no? A ver, hay que diferenciar bien porque hay sindicatos formales. Hay la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú, por ejemplo, es un gremio de trabajadores que tiene 60 años trabajando y que pactan con las empresas o trabajan con las empresas para tener un comité de obra. Y ese comité de obra es el encargado de velar por la seguridad de los trabajadores, para que usen los implementos correctos, para que se les pague de acuerdo al convenio colectivo y no se les pague menos. Es decir, hacer su trabajo honesto, que es defender a los trabajadores en caso de abusos del empresario, del constructor, ¿no? Pero hay delincuentes que se hacen pasar por sindicatos y que se quieren meter a la obra y cobrar cupos. Es decir, cobrar por empleados fantasmas, es decir, que le asignen 2 o 3 operarios en la obra y que no van a trabajar simplemente, pero que semanalmente cobran. Y también a extorsionar a los trabajadores para que la cuota sindical también se canalice hacia ellos, ¿no? Entonces, ahí viene la defensa que hacen los sindicatos formales, los sindicatos históricos de su trabajo, ¿no? Que es además ya que han hecho el acuerdo con la empresa constructora. Entonces ellos quieren defender su posición y ahí es que los amenazan y ahí es que finalmente si no dejan que entren estos delincuentes, los terminan pues después de amenazar cumpliendo esas amenazas. Pero también, amenazan a los ingenieros, ¿no? A los ingenieros residentes. No solo a los trabajadores, ¿no? A los ingenieros residentes también los quieren obligar a meter a trabajar a esta gente. ¿Pero quién puede trabajar en estas condiciones, bajo amenazas constantes? Sí, pues, lamentablemente lo que ha pasado mucho es que los constructores han terminado pues, aceptando en muchas oportunidades, ¿no? Ante la indefensión que hay, ante la imposibilidad de que el Estado les dé una protección adecuada, se ha terminado cediendo y esto ha generado una costumbre, ¿no? Y que hemos visto que ahora se ha agravado. ¿Pero por qué? ¿El Estado no los protege porque no han pedido ayuda o porque el Estado es incapaz de atender este problema? Yo creo que ayuda se ha pedido mucho, ¿no? Evidentemente el Estado no está siendo capaz de atender el problema. Sabemos que es un problema complejo, no es un problema que se va a resolver de la noche a la mañana ni a corto plazo, eso es una realidad. Va a tener que pasar un buen tiempo para que esto se empiece a resolver, pero por lo menos hay que empezar a resolverlo. Exacto. Y lo que creemos es que tiene que haber un liderazgo, porque es el problema que la población empieza a percibir como el problema principal del país, ¿no? La inseguridad nos está agobiando, y no solo es en construcción, sino en todos ámbitos económicos. Ustedes se han unido además con gremios económicos, ADEX, Sociedad Nacional de Industrias, CONFIEP, para hacer un poco de ruido, ¿no? Incluso con los sindicatos también, para que el gobierno les haga caso. Correcto. Lo primero que hicimos fue con la Federación de Construcción Civil, o sea, con los trabajadores mismos, empezar a hacer una campaña para que el gobierno nos haga caso, para sensibilizar, para explicar que acá hay mucha violencia. Ya habían en esa época muchos dirigentes sindicales amenazados.
y asesinados y muchas amenazas, represalias contra ingenieros, contra las mismas constructoras. De acuerdo. Entonces, primero nos unimos con la federación y después fuimos ampliando esta cruzada y hemos invitado a otros gremios empresariales como para unirse Confiep, también. y sí, y De hacer acuerdo. una fuerza común contra este Es la problema. única manera, parece que es la única manera para que el gobierno escuche y, como dice usted, comience a hacer algo. Gracias, señor Zapata, por habernos acompañado esta noche. Muy gentil por haber estado aquí. Sin duda es un problema grave, la inseguridad que